Para nosotros como Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Flaxo, así como Flaxo Dominicana y Flaxo El Salvador, que hemos estado en este proceso de organización de este quinto curso de metodología de la investigación en salud internacional, es un gusto contar con el doctor Ricardo Elías Melgen, quien nos va a impartir la clase de este día. Solo quiero dar las credenciales del doctor y así pues ustedes van a quedar con él para la clase que corresponde al tema de la ética en la investigación. El doctor Ricardo Elías Melgen es graduado de doctor en medicina con una especialidad en pediatría y una subespecialidad como neumólogo pediatra. Tiene una maestría en salud pública y gerencia en salud. Tiene un diploma superior en gestión y políticas de salud internacional y soberanía sanitaria y diplomado en bioética. Actualmente es director de la Dirección de Salud de Población en el Ministerio de Salud Pública. Es además investigador asociado del Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil, doctor Hugo Mendoza. Pertenece al Grupo de Trabajo de Salud Internacional y también de Flaxo Dominicana y es miembro del Comité de Ética de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax y es también coordinador de la Comisión Nacional de Bioética. Se ha desempeñado además como coordinador de la Red Nacional del Comité de Ética de Investigación, vicepresidente del Comité de Ética de Investigación de la Fundación Dominicana de Infectología, coordinador del Comité de Ética de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil, doctor Hugo Mendoza, y presidente del Comité de Investigaciones del Hospital Infantil, doctor Robert Reed Cabral, hospital del que fue su director en el periodo del 2017 al 2018. Así que sin más, bienvenido Ricardo, te dejo entonces para que puedas dar tu clase. Saludos. Gracias. Nada, gracias Antonio, un saludo a todos y todas. Para mí es un verdadero placer pues compartir con ustedes la clase de hoy y vamos a compartir pantalla. Me confirman por favor si se está viendo. Sí se ve. Perfecto, y se escucha bien. Bueno, vamos a hablar de ética en investigación, pero antes, disculpen un momento, déjenme. Antes de iniciar, no es para hablar de esto, pero es para tener en cuenta, porque estamos en un curso de metodología de investigación y debemos entender qué entendemos por investigación, qué entendemos por investigación en salud, cuándo es investigaciones en seres vivos, sea seres humanos o no humanos, qué abarca las investigaciones en seres humanos y cuáles metodologías utiliza, y la diferencia que existe entre lo que es la vigilancia de la salud pública, que es la vigilancia que hacen los ministerios de salud pública, y la investigación, porque no son lo mismo. Entonces, esos son temas que sería interesante que todos y todas tengamos bastante claro. Juan Carlos Tealdi, un bioeticista argentino, dice que los problemas éticos en salud son antiguos y en muchos casos han resultado un escándalo público por la fuerte reacción de indignación ante lo que se consideraban transgresiones a supuestos morales básicos de la convivencia. Y es que desde siglos han existido abusos y cuestionamientos. Se recuerda la experimentación en épocas de guerra, como la experimentación nazi en la Segunda Guerra Mundial, las factorías de las muertes japonesas en China. Luego la experimentación de posguerra, el caso de Tuskegee, del Servicio Público de Estados Unidos, que si bien es cierto, inició en el 1932, pero se descubre en el 1972. La investigación realizada en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn en el 1963 y de Willbrook State en una escuela de Nueva York en el 1967. Y por supuesto la experimentación en los países periféricos
como la del 1950 en Puerto Rico y México con anticonceptivos orales, 1997 y 1998 en África y República Dominicana, una investigación de placebo y AZT en pacientes con VIH, y en el 2001 con Perú, Bolivia, México, Ecuador, con el sulfaxin, que es un surfactante, y placebo. Todas estas investigaciones, pues, han tenido bastante cuestionamiento por el abuso que se han realizado a los participantes en esta investigación. Y se habla del estándar, del doble estándar moral en investigaciones en seres humanos, que es la utilización de dos estándares o medidas distintas para evaluar una investigación de acuerdo a la situación socioeconómica cultural del país, determinando que una investigación sea considerada inaceptable en algunos países, fundamentalmente en los países del norte, pero sin embargo aceptada en otros, fundamentalmente en países del sur. Y la gran cantidad de ensayos clínicos enmarcados dentro de investigaciones transnacionales patrocinados por países del norte son llevadas a cabo en los países del sur. Y esto explica en cierta medida el surgimiento del doble estándar. O sea, en los países del norte no se puede hacer un tipo de investigación y utilizan los países periféricos, los países del sur, como los que les mencionaba anteriormente, para poder realizar esas investigaciones. Cuando hablamos de ética de investigación, prácticamente todos y todas nos vamos hacia el juicio de Nuremberg. Yo creo que esta fue lo que más impacto ha causado, lo que más impacto causa, o lo que más publicidad ha tenido, y que fue la sentencia pronunciada en el juicio de Nuremberg en 1946 a médicos nazis acusados de realizar experimentos en humanos con supuestos fines científicos para el desarrollo de nuevas tecnologías militares. Y a partir de ahí, pues surge el Código de Nuremberg, que ha derivado los demás, de ahí se han derivado los demás códigos y declaraciones emitidas, y en su artículo primero establece el consentimiento voluntario del sujeto humano como absolutamente indispensable. Pero si bien es cierto, hablaba de que el juicio de Nuremberg establece como un antes y después en lo que es ética de investigación, pero no es así, no ha sido así. Este señor, que es un dramaturgo que todos conocemos, George Bernard Shaw, en el dilema del médico, estamos hablando del 1913, en el marco de los experimentos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, acuña el término de conejillos de India para referirse a los seres humanos utilizados como aquellos animales de laboratorio. Y él decía que si se puede sacrificar un conejillo de India por lo poco que se puede aprender de él, se preguntaba, ¿no se sacrificará un hombre? En ese caso, bueno, no había eso de hombre y mujer, pero refiriéndose al ser humano, por lo mucho que se puede aprender de él. Y bueno, tenemos también el colonialismo sanitario, donde los seres humanos en el siglo XIX, los ingleses en el África, consideraban a los seres humanos inferiorizados, no eran considerados que tuvieran un estatus moral, y entonces lo utilizaban en múltiples investigaciones. Pero también nos vamos al 1898, este señor, Albert Neisser, tratamiento para la sífilis, es juzgado y condenado. Investigaciones para encontrar un método de prevención de la sífilis. Él inyectaba suero de pacientes sifilíticos a pacientes admitidos por otras afecciones, aplicado a prostitutas que tenían gonorrea pero no sífilis y que no habían sido informadas ni habían dado su consentimiento. Y entonces, como contrapartida, como la beneficencia para que pudieran aceptar participar, pues ayudaba a los pobres para otras enfermedades distintas. Y era lo que le decía con relación al Código de Nuremberg, que hablaba del consentimiento informado. Y ya vemos como en el 1900 la normativa o directiva prusiana, en el caso de Albert Neisser, en el tratamiento de la sífilis que le hablaba, ya establecía el consentimiento informado. Y este señor, William Reed, en el 1900, pues ya utilizaba en investigaciones sobre la fiebre amarilla en Cuba, utilizaba el consentimiento escrito en sus experimentos. O sea que tenía la
la práctica de establecer consentimiento a todos los participantes que participaban. Y bueno, creo que esto lo conocemos, el caso de Tuskegee, donde una población afroamericana infectada con sífilis, pues se le dejó a su evolución con el supuesto propósito de conocer la historia natural de la enfermedad. La elección de negros asociada a la idea socialmente extendida que era moralmente inferior, o sea, seguimos igual con la parte de que no tenían estatus moral, en el caso de los africanos con los ingleses, y aquí en el caso de los negros o de los afroamericanos en los Estados Unidos, y entonces padecían sífilis por esa razón y firmaba para el servicio de salud pública para el tratamiento médico sin costo y se le prometía comida y entierro gratis a cambio de su participación. Y eso creó un escándalo. Y esta es una fotografía del entonces presidente Bill Clinton en 1997, pues pidiendo disculpas, pero también en Estados Unidos, en Guatemala, el mismo caso por infección de sífilis, estamos hablando del 2010, en aquel momento, pues Barack Obama pues pidió excusa al presidente en ese momento de Guatemala. Y entonces de los fines discúlpenme un momento. De los fines de la investigación de la higiene racial a la doctrina de la seguridad social, de los fines civiles a los fines militares, pues en el 1966 este señor Henry Becker publicó su artículo Ethics and Clinical Research en el New England of Medicine. Él hablaba de 22 investigaciones no éticas llevadas a cabo en Estados Unidos, pero según dicen eran 40, y la revista, para evitar el escándalo, pues apenas publicó 22 investigaciones que no tenían, no eran éticas. La ética de la investigación en salud todavía no estaba tan consolidada en Estados Unidos. Y por ejemplo, él denuncia experimentos radiactivos secretos iniciados por el ejército en el 1994, se implementarían hasta el 1974, incluyendo niños y poblaciones civiles. También tenemos el plan Nicultra entre 1955 y 1975, donde unos 7,000 soldados recibieron LSD como conejilla de India. Y fíjense quién patrocinaba esta investigación, entre paréntesis, Laboratorio Sandoz, y el plan MIXEAR, que tenía por finalidad elaborar un suero de la verdad perfecto para interrogar a posibles colaboradores de la Unión Soviética. Igualmente era patrocinado por un laboratorio Abbott en ese momento. Y entonces pasamos de los laboratorios a las corporaciones globales. La ética en investigaciones fue violada inicialmente por investigadores individuales, como veíamos en el caso, por ejemplo, de los ingleses en el África, en el caso de los afroamericanos, en el caso de Guatemala, eran investigadores que violaban la parte ética. Durante la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, las mayores violaciones fueron cometidas por el ejército y los servicios secretos. Todos conocemos, bueno, lo que pasó en el juicio de Nuremberg y lo que le acabo de presentar con los Estados Unidos. Pero es a partir de los años 80 que la escena de las investigaciones estaría dominada por lo que es la gran industria farmacéutica y biotecnológica, el complejo médico, industrial, farmacéutico y financiero, y pasó a ser, asociándose fuertemente a organismos académicos y gubernamentales no militares, la mayor fuente de problemas éticos en las investigaciones. Entonces, el complejo médico industrial farmacéutico y las investigaciones biomédicas, por ejemplo, en el 2002, la industria farmacéutica en Estados Unidos pasó a ser la más lucrativa de las industrias. Esta ley que promulga el presidente en ese momento, Ronald Reagan, mejora la posición de la industria farmacéutica y biotecnología en el mercado internacional
y permite la transferencia tecnológica de las universidades y los institutos nacionales de salud hacia las compañías farmacéuticas, otorgándoles licencias exclusivas de su descubrimiento. Un tercio de los medicamentos comercializados por la industria farmacéutica son descubiertos en universidades y organismos gubernamentales, como es el Instituto de Salud. Y en el 1984, esta otra ley prolonga la vigencia de las patentes de medicamentos de marcas en perjuicio de los genéricos, y la influencia política de la industria pasa a ser dominante. Entonces se argumenta o se ha argumentado, es el gran argumento que tiene la industria del alto costo de los medicamentos por su gran inversión en investigación y desarrollo y tecnología e innovación en atención a la salud y mejorar calidad de vida de las personas. Pero realmente eso no es tan así, porque la industria farmacéutica gasta menos en investigación y desarrollo que en propagandas y maniobras de venta. Las innovaciones realmente son pocas. Lo que hacen es trabajar en renovar patentes, repetir medicamentos con ligeras modificaciones y en tener un medicamento parecido o igual a la competencia para pujar por el mercado. Sus pocas innovaciones se originan en investigaciones financieras con fondos públicos, y eso es importante tenerlo en cuenta, en fondos públicos. Ahora en la pandemia de COVID esto se vio bastante. Los medicamentos son introducidos con rapidez al mercado para tener un rápido retorno financiero, y es común la corrupción y la compra de influencias políticas por sobornos junto a los más variados tipos de incentivos indebidos para cegar la voluntad de los médicos en sus recetas y medicamentos. Y eso está múltiple documentado de cómo la industria manipula al profesional de la salud para recetar sus medicamentos. Y entonces hay un conflicto ético en la investigación biomédica, la dignidad y la mercancía en la investigación sobre los seres humanos. Los medicamentos y tecnología que la industria farmacéutica produce son un bien social primario, orientado a satisfacer las necesidades en salud y asegurar la protección del derecho a la salud, que es el fin último de toda investigación, debe ser el bien común. Pero el fin de la investigación biomédica llevada a cabo por la industria farmacéutica es el lucro, y su medio es el mercado del medicamento. La satisfacción de las necesidades en salud es solo un fin secundario, y definitivamente hay un gran conflicto ético en esta situación. La mercantilización globalizada de la investigación ha elaborado un discurso poniendo como fin primario el beneficio social y como fin secundario el lucro. Y sobre todo que las personas que participan en investigaciones no siempre acceden al producto comercial derivado de esa investigación. Y eso es interesante porque generalmente estas investigaciones son en los países del sur, y generalmente ellos son los que menos reciben esos productos. Repito el caso, por ejemplo, de las vacunas del COVID. O sea, ustedes saben lo que pasó con la distribución de las vacunas y donde realmente se hicieron las investigaciones. Entonces, el complejo médico industrial en investigación, por ejemplo, está altamente documentado, y le voy a poner dos casos de Ugalde y Diomedes. Mire el primer estudio, el impacto de los investigadores fieles a la industria farmacéutica en la ética y la calidad de los ensayos clínicos realizados en Latinoamérica. Por ejemplo, describieron la forma en que las farmacéuticas innovadoras cortan el tiempo de ejecución de los ensayos en Latinoamérica y el Caribe, y las consecuencias en la calidad de los datos que se obtienen, en la protección de los derechos humanos de los sujetos de experimentación y en el cumplimiento de los principios éticos aprobados en las declaraciones universales, o sea, transgrediendo todo lo que es la parte ética de investigación. Otra investigación del 16 por los mismos autores, ensayo clínico en América Latina, implicancia para la sustentabilidad y seguridad de los mercados farmacéuticos y el bienestar de los sujetos. Y fíjense cómo ellos describen claramente si los medicamentos aprobados por la FDA fueron registrados, comercializados y vendidos a precios asequibles en los países en Latinoamérica y el Caribe, en los que fueron probados, testeados, además de contactar su contribución a la calidad del mercado farmacéutico. Y ellos concluyen que solo el 60% de los registros esperados se habían completado. A excepción de uno, todos los productos para los cuales se obtuvo información de precio costaron más que un sueldo mínimo mensual en todos los países. Y solo 5 medicamentos fueron clasificados como posiblemente mejores
que otros tratamientos disponibles. Solo una de las 9 moléculas satisface las prioridades de la atención médica de los países de bajos y medianos ingresos. Claramente antiético. Entonces, a todos estos problemas, a estos viejos problemas, como menciona Florencia Luna, filósofa bioeticista argentina, ella lo llama de manera jocosa problemas aburridos, como es el caso de la relación médico-paciente, el tema de los comités de ética, la noción y práctica del consentimiento informado y la falta de respeto a ciertos derechos, la distribución de recursos, todos estos problemas tradicionales de problemas éticos en investigación, pues se le suman estos nuevos problemas que ella llama de manera jocosa, digo, problemas sexy. Tenemos el caso ahora de la ética de la inteligencia artificial, el tema de los algoritmos, la robótica, la digitalización en salud, todo lo que tiene que ver con la investigación de data, el big data, las redes sociales, las técnicas reproductivas asistidas, todo lo que es la tecnología ómica, genómica, embriones, células madres y clonaciones y biobancos, o sea que lo que está prácticamente ahora en moda. Y la pregunta que hay que hacerte, ¿hasta qué punto estamos nosotros preparados desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de reglamentación y desde el punto de vista, por supuesto, de comité de ética para poder dar respuesta a todo esto en nuestros países? Diego Gracia, bioeticista español, dice o dijo: no todo lo técnicamente posible es éticamente correcto y la reflexión ética tiene que discurrir en paralelo a la técnica. Y en ese sentido se han establecido códigos y marcos éticos. La ética normativa, ya hablamos del Código de Nuremberg, pero también está la Declaración de Helsinki, los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, fue en el 1968, pero la última revisión fue en Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013. Tenemos también el informe de Belmont con los principios éticos que regulan la práctica de investigaciones en seres humanos, como el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Y tenemos el principio, la teoría del principialismo del 1979 de Bichan y Children, que si bien es cierto es considerado una teoría, pero hay un documento que ha sido revisado en varias ocasiones, el principio Biomedical Ethics, pero el tema es que orientan las decisiones en el ámbito de la medicina y la investigación biomédica, o sea, se orienta exclusivamente a la investigación biomédica y establece los 4 famosos principios como respeto por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que si bien es cierto tienen sus implicancias, pero no responden. Hay muchos dilemas éticos que solamente con estos 4 principios no podemos establecer decisiones bioéticas. Y todo esto tiene que ver con el doble origen de la bioética. La bioética surge ante las nuevas tecnologías y dilemas éticos a principios de los años 70 en Estados Unidos. Y ahí es que nace la nueva disciplina denominada bioética, quien la propone por primera vez este señor, Van Rensselaer Porter, que era un oncólogo en Wisconsin, y que concibe la bioética como un puente entre los conocimientos biológicos y los valores humanos, dada la brecha existente entre ambos. Pero quien tiene mayor influencia para la misma época es este señor Andrés Hellinger, un obstetra de Washington, que le da un enfoque médico, bioética médica, y que introduce la bioética en el campo de la investigación, del estudio, del gobierno y de los medios de comunicación, y se centra exclusivamente en las cuestiones bioéticas y la aplica al ámbito de la biomedicina. Entonces la industria farmacéutica se aprovecha de esto y por eso es que ha tenido tanto impulso la ética enfocada exclusivamente en el ámbito de la biomedicina, de las investigaciones biomédicas. Pero tenemos que tener claro que los problemas bioéticos son inseparables de la cultura y el lugar geográfico donde surgen. Y el único modo realista de abordarlo es mediante una aproximación de conjunto que involucre multitud de disciplinas y que algunos problemas de bioética se han planteado con otras perspectivas, con sus características y contribuciones y objeciones. Y en ese sentido, bueno, hay diferentes teorías éticas. Están las clásicas, están las contemporáneas, las alternativas. Tenemos algunas que tienen origen o que
ha sido propuesta desde la región de Latinoamérica, como por ejemplo el comunitarismo, la ética del cuidado, la ética feminista, la ética de intervención, la ética de protección, la ética de los derechos humanos, pero en conclusión, diferentes miradas que cada una pues le da una mirada, como decía, no las reduce como reduce el principialismo a 4 principios que son importantes. Definitivamente la autonomía es importante, la beneficencia, no maleficencia y la justicia también son importantes, pero a veces pueden ser muy reducidas, a veces pueden cerrar y no tener un diálogo bioético amplio. Seguimos con los códigos y marcos éticos, como por ejemplo el Consejo Internacional de Armonización, y este es interesante, porque este es un código que las autoridades reguladoras farmacéuticas y laboratorios farmacéuticos de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos se reúnen para establecer normas, estándares para el desarrollo de nuevos medicamentos y facilitar la aceptación mutua de datos clínicos por parte de las autoridades reguladoras de estas jurisdicciones. O sea, estos 3 países, bueno, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos se juntan para ponerse de acuerdo en cómo vamos a realizar las investigaciones. Por supuesto, nosotros adoptamos mucho esto y es como un trasplante de conocimiento. Este otro también es interesante, la compilación internacional de estándares de investigaciones en humanos, porque esto enumera más de 1000 leyes, regulaciones y pautas, estándares, que rigen la protección de sujetos humanos en 133 países, así como los estándares de una serie de organizaciones internacionales y regionales. Y es interesante buscarlo porque podemos identificar nuestros países y ver cuáles son las regulaciones que están, por lo menos en esta compilación, relacionado con el tema de ética de investigación. Esta es la normación, las mencionadas normación, que son pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en Estados Unidos. En el 1982 fue la primera, y donde 45 organizaciones, conjuntamente con la OMS, con la UNESCO, pues establecieron las primeras pautas, y la última del 2016 describe 25 pautas y aporta explicaciones específicas que facilitan la comprensión y puesta en práctica de cada una de ellas. También está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005 con 28 artículos. Y por supuesto ya se está reglamentando temas sobre inteligencia artificial, ética de la inteligencia artificial. Tanto la OMS como la UNESCO y como la Unión Europea ya tienen documentos, marcos éticos en ese sentido. También tenemos los comités de ética, que juegan un papel importante en la tutela y protección de los derechos, la equidad y la dignidad de las personas. Un marco normativo adecuado permite dar respuesta a los nuevos retos científicos al mismo tiempo que garantiza la protección de los derechos a las personas. Es un organismo de carácter dialógico, plural e interdisciplinar, encargado de evaluar en forma independiente y autónoma los proyectos de investigación que involucran sujetos humanos. Y es un grupo multidisciplinario. Debe de haber investigadores, metodólogos, metodólogas, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, asistentes sociales, abogados, abogadas, filósofos, filósofos, o sea, bastante multidisciplinario. Y, por supuesto, representantes de la comunidad y representantes de grupos en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los con discapacidades. Entonces, esto lo plantea un bioeticista, Ezequiel Emmanuel, 7 requisitos para una investigación ética, que él considera para que una investigación sea ética. Primero, la investigación debe tener un valor social o científico para mejorar la salud, bienestar y conocimiento. Segundo, debe tener validez científica. Plantea que una investigación mal diseñada con resultados poco confiables no es ética. Tercero, él establece la selección equitativa de los sujetos que participan en una investigación. También proporcionar riesgo-beneficio, los riesgos potenciales que se minimizan y los beneficios que se maximizan. Que haya una evaluación independiente, una revisión por personas calificadas, que no estén afiliadas al estudio, que no exista conflicto de intereses.
el consentimiento informado, la participación consciente de las condiciones, decisiones autónomas y el consiguiente respeto a los participantes. Y el respeto a los participantes. Permitir cambiar de opinión y retirarse de la investigación sin sancionar, mantener su privacidad, proporcionarle tratamientos adecuados en caso de eventos adversos y ser informados sobre la marcha de la investigación. Este autor, este bioeticista, establece estos 7 requisitos, considera, para que una investigación sea ética. Ahora, ¿qué es ética? La confundimos con moral. Y siempre que hablamos de moral y ética nos vamos generalmente al campo religioso. No tiene nada que ver. La moral se ocupa de qué debemos o de lo que debemos hacer en concreto. Enseña las mejores maneras de actuar y de comportarse. Y la ética se ocupa del por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos de una forma y no de otra. Ambas, tanto la moral como la ética, son responsables de la construcción de la subjetividad humana y guían hábitos y costumbres y conductas, perdón. Otro término son los valores. ¿Qué son los valores? Nos guiamos por valores. Todos y todas tenemos valores. Son guías, aunque no lo sepamos. Son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo, permiten diferenciar lo bueno de lo malo y lo justo e injusto de una situación o circunstancia determinada. Se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano, con experiencia en el entorno familiar, social, escolar, cultural, inclusive a través de los medios de comunicación. Tenemos los valores éticos relativos, en virtud del punto de vista que posee cada individuo. Yo puedo tener un valor específico y cada uno y una de ustedes tener otro valor y no considerar mi valor como importante. Y viceversa. Ahora, hay valores éticos que son absolutos, en virtud de lo que es considerado como un hábito o costumbre practicado por toda la sociedad. No matar, no robar. No son subjetivos y su sentido permanece invariable más allá de las experiencias personales o colectivas. También existen los dilemas éticos. A veces nos encontramos con situaciones con un conflicto entre diferentes valores, personas y opciones de actuación disponibles. Se genera una pugna entre varios valores y creencias, no existiendo una solución totalmente buena y otra opción totalmente mala, teniendo ambas repercusiones positivas y negativas a la vez. Esos son los verdaderos dilemas éticos. Son situaciones en que no sabemos qué hacer, si escoger A o B. Tienen en ambos casos repercusiones negativas y positivas a la vez. Y los diferentes valores que nos rigen entran en un conflicto, haciendo dudar acerca de qué es lo correcto. Pero también tenemos que diferenciar lo que son los dilemas éticos, que son estos conflictos, con desacuerdos puramente éticos, desacuerdos éticos, diferentes opiniones. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque a la hora de evaluar, pues sale mucho a relucir estos conflictos y estos dilemas éticos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad compartida en la ética de la investigación? La investigación genera grandes beneficios a la especie humana, siempre bajo el respeto de la dignidad, sus derechos y las libertades fundamentales de las personas y comunidades. Existe una responsabilidad compartida. El investigador, las investigadoras, las instituciones que realizan investigaciones, los patrocinadores, los estados nacionales, los organismos internacionales, las personas que participan en la investigación y sobre todo la sociedad deben de tener una responsabilidad en el tema de la investigación y en la ética de la investigación. Y la excelencia del investigador como valor y como virtud, la formación y trabajo con la competencia científico-técnica, o sea, lo que es el perfil del investigador, lo que debe reunir como mínimo un investigador, formación y trabajo con las competencias científico-técnicas, el respeto e inclusión de los valores de los otros y las otras, y una militancia activa en los valores profesionales. O sea, si un investigador o una investigadora no está formada en investigación, por supuesto, puede iniciar, porque están las personas que inician, pero siempre bajo la tutela de alguien con más experiencia. Pero la responsabilidad de ser un investigador tiene que tener experiencia. El respeto al otro, a la otra, de que tienen valores diferentes, de que no son valores iguales a los míos, y eso hay que respetarlo.
y por supuesto la militancia activa en los valores profesionales. Entonces, ¿cómo sería un comportamiento ético del investigador o las investigadoras? Comportamiento ético es el conjunto de acciones y actitudes éticas y morales que tiene la persona que investiga, que tiene el investigador. Les voy a mencionar algunos, hay más, pero entendí que son para mí los más importantes. O sea, la honestidad, para mí personalmente es el primer valor. Ser honesto en la comunicación científica, proveer informes, datos, resultados, métodos, procedimientos y el estado de las publicaciones con honestidad, adherirse a los resultados obtenidos, no fabricar, falsificar o distorsionar datos, no engañar a los colegas, patrocinadores de investigación o al público, evitar prácticas engañosas, tergiversar o no comunicar los objetivos de la investigación o los riesgos-beneficios. Otro, fidelidad, la falsificación, el material fraudulento, omisiones e invenciones. Los conflictos de interés, el tema de autoría, el plagio, el uso sin permiso de datos e información, la falsificación y fabricación de datos, como mencionaba anteriormente, el envío para publicación simultánea, por ejemplo, divulgar los intereses personales o financieros que pueden afectar las investigaciones. Todo esto que le estoy comentando se da en el ámbito de la investigación. Nosotros como investigador, como investigadora, pues tenemos que tener un comportamiento ético en este sentido, porque a veces, sobre todo cuando hay muy poca experiencia en el ámbito investigativo, pues podemos incluso de manera inconsciente poder pecar, por decirlo así. Bueno, la objetividad, evitar minimizar el riesgo o el autoengaño, la integridad, mantener las promesas y acuerdos, actuar con sinceridad, el cuidado, evitar descuidos y negligencias, examinar crítica y cuidadosamente su propio trabajo y el de los compañeros y compañeras, mantener buenos registros de la actividad de investigación, recopilación de datos, diseño de investigación y correspondencia con agencias o revistas. La franqueza, compartir datos, resultados, ideas, herramientas y recursos, estar abierto a las críticas y nuevas ideas. El respeto a la propiedad intelectual, honrar patentes, derechos de autor y otra forma de propiedad intelectual, no utilizar datos, métodos o resultados no publicados sin permiso. Se peca mucho de esto, del copy-paste. Dar reconocimiento o crédito apropiado para toda la contribución a la investigación, nunca plagiar. La confidencialidad, proteger las comunicaciones confidenciales, documentos o subvenciones presentadas para su publicación, registro de personal, secretos comerciales o militares y registros de pacientes, proteger la privacidad y confidencialidad, tener una publicación responsable o hacer una publicación responsable, publicar con el fin de avanzar en la investigación, no para poder avanzar hacia la siguiente etapa, evitar la publicación inútil y la duplicada. Orientaciones responsables, responsabilidad social, esforzarse por promover el bien social y prevenir o mitigar a través de la investigación, la educación pública y la promoción. No discriminar, evitar la discriminación contra colegas o estudiantes, ya sea por género, raza, etnia u otros factores no relacionados con la competencia científica y la integridad. Y por supuesto no discriminar a los participantes en la investigación. La competencia que mencionaba al principio, mantener y mejorar su propia competencia y experiencia profesional, o sea, estar siempre profesionalizándose a través de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque la educación nunca termina. Tomar medidas para promover la competencia en la ciencia en su conjunto, la legalidad, conocer y obedecer las leyes pertinentes y las políticas institucionales y gubernamentales. El cuidado de animales es sumamente importante, mostrar el debido respeto y cuidado por los animales cuando se les usa en la investigación, porque en investigaciones se utilizan animales y se abusa de los animales. No realizar experimentos innecesarios mal diseñados con los animales. Y la protección de los sujetos humanos, minimizar daños y riesgos, maximizar los beneficios,
respetar la dignidad humana, la privacidad y la autonomía, tomar precauciones especiales con poblaciones vulnerables y tratar de distribuir los beneficios y la carga de la investigación de manera justa, solicitar el consentimiento informado y evitar riesgos de exposición no deseada. En conclusión, aspectos éticos del investigador: promover investigaciones que garanticen el bienestar de la sociedad, cumplir con los procedimientos metodológicos correspondientes al método seleccionado con las normas institucionales y gubernamentales que regulan la investigación, reportar los hallazgos de la investigación de manera abierta, completa, haciéndolos explícitos tal como fueron realizados, mostrando el análisis de la forma más precisa posible, evitar el engaño, respetar la autoría de trabajo de otros investigadores, citando correctamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado previamente, y revelar los conflictos de intereses que pueden presentarse en sus distintos roles como autor, evaluador y tutor. Muchísimas gracias, y si estamos en espacio de alguna pregunta o algún comentario. Hay una pregunta que es una consulta. ¿Cuáles aspectos considera pertinente y relevante que no deben faltar en una aplicación de consentimiento informado? Mira, lo primero es que el participante debe saber qué es una investigación, que se trata de una investigación. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cuáles serían los riesgos, beneficios de la investigación? ¿Cuáles serían los efectos que el participante pudiera tener si tiene algún riesgo o algún daño? O sea, ser claro en la investigación, en la explicación. Lo otro es que él quede con claridad o que ella quede con claridad de, de que la participación es voluntaria, que no es obligada, que puede retirarse en cualquier momento. Eh, Generalmente, cuando yo reviso cualquier protocolo de investigación que implica investigaciones en sujetos humanos, lo primero que yo hago es revisar el consentimiento informado. Y si el consentimiento informado a mí me aclara lo que es la investigación, pues ya yo doy como primer punto para que está bien, está correcto, porque lo que se trata es de que el participante sepa de qué se trata la investigación, a qué se está sometiendo, cuáles son los riesgos, cuáles serían los beneficios, eh, de que es generalmente las investigaciones, sobre todo las investigaciones biomédicas, hay un riesgo, pero hay muy poco beneficio, porque el beneficio sería para la comunidad en sentido general una vez que se descubra el producto, y eso tienen que tenerlo claro. Básicamente eso. Hay unas preguntas que nos han dejado en el apartado de preguntas y respuestas. Dice, buenas noches, ¿de qué manera puede transferirse estos principios éticos en la generación de investigación documental? También habla cómo pueden aplicarse los principios éticos a la creación de documentos técnicos y normativos. ¿Existen escritos al respecto que podría recomendar? Y también preguntan, ¿existe alguna base de datos que muestre la aplicación de protocolos éticos en los medicamentos? ¿Cómo puede consultarse ese estado en un medicamento? Sí, muchos de los documentos que yo mencioné, que lo pueden descargar, lo pueden googlear, vamos a decir así, están disponibles en la web, y ahí hay cuáles son los documentos que uno debe de preparar para un protocolo de investigación. Están las normación que aclaran bastante las 25 pautas de investigación. ¿Cuál fue la otra pregunta, Antonio? Recuérdame. Sí, decía, ¿cómo pueden aplicarse los principios éticos a la creación de documentos técnicos y normativos? ¿Existen escritos al respecto que puedan recomendar? Sí, bueno, cada país debe de ser responsable de que esto esté regulado, vamos a decir así, legislado. Hay muchos países que tienen muchas deficiencias en ese sentido,
y la legislación lo que dice es que para investigación pues se llevará a cabo de acuerdo a las recomendaciones de Helsinki y no sé qué, y yo creo que eso no es tan así, pero yo creo que cada país debe de reglamentar en ese sentido. Un consentimiento informado debe de estar claramente explícito el nombre, el contacto, la dirección de los investigadores. El participante debe de conocer quién es la persona que está, vamos a decir, el investigador principal, por lo menos. Dice, buenas noches, me gustaría saber qué tan ético es el pago de incentivos económicos para motivar a los sujetos a participar de las investigaciones, porque lo he visto en muchas consultorías. Mira, lo que pasa es que son más que incentivo económico y es buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Lo que se da es un pago para garantizar, vamos a decir, el transporte, la alimentación que va a tener esa persona o el gasto que puede incurrir esa persona. Y eso es parte de de lo que los comités de ética tienen que evaluar, ese monto, porque nos podemos encontrar con montos excesivos, muy altos, que entonces ahí hay claramente una coerción. O sea, cuando tú, por ejemplo, pones un monto que por visita es prácticamente la mitad del sueldo mínimo a una persona de bajos recursos, de bajo nivel económico, pues por supuesto él va a aceptar. Entonces eso es parte de la responsabilidad de los comités de ética, garantizar que eso sea exclusivamente un monto eh, eh, que sea para pago de transporte y pago de cualquier gasto que el participante incurra. Bueno, y una última pregunta dice, ¿cómo se aplica la ética en los nuevos problemas como la Big Data, entre otros que se mencionaban? Tremendo desafío, es un tremendo desafío, es un tremendo desafío. Por lo menos en mi país, acá en República Dominicana, hay muy poca legislación al respecto. Es algo muy novedoso y bueno, como todo, va a tener cosas positivas y va a tener cosas negativas. Entonces, definitivamente tenemos que anteponernos a las situaciones porque es una tendencia, sobre todo el tema de la robótica, la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes conocen el caso de un robot que fue candidato a la alcaldía en Japón hace 3 o 4 años, en un robot, y llegó a tercer lugar, o sea, por poco gana. Entonces, esos desafíos, esos problemas van a venir. La inteligencia artificial podrá tener la capacidad, bueno, se habla incluso, se está discutiendo de que si la inteligencia artificial tiene o no tiene estatus moral, si tiene derechos o si pudiera tener derechos. Entonces, definitivamente es un gran desafío, es un gran desafío. Como le mencioné ya, la OMS, la Unión Europea y la UNESCO han sacado recientemente reglamentaciones en ese sentido, marcos éticos en ese sentido, y lo pueden consultar en la web. Bueno, agradecerte, Ricardo, por esta clase tan importante que nos has impartido. Así que, sin más, agradecerte y despedirnos a cada uno de ustedes. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias a ustedes, un placer, a la orden siempre.